¿Quién no recuerda que en su infancia le relataron cuentos en reuniones con la abuela o con nuestro papá o mamá antes de irnos a dormir? Nos relataban las historias más fascinantes de los cuentos infantiles. Antes del entorno dulce de Walt Disney, en tiempos de nuestras bisabuelas y abuelos, la infancia se vivía cruda y amarga, y la muerte y la venganza eran realidades que acechaban en el día a día. Cuando escritores como Giambattista Basile, Charles Perrault, Hans Christian Andersen o los hermanos Grimm crearon estas historias, lo hicieron acorde a los tiempos en que vivían. Por eso La Cenicienta, La Bella Durmiente, Peter Pan, La Sirenita o Blancanieves, todos esconden terribles secretos. ¿Me acompañas a descubrirlos? Hoy, en Tras el Micrófono, hablaremos sobre las historias macabras que encierran los cuentos clásicos. ¿Aún crees que puedes soportar la verdad? El cuento es una narración corta y sencilla acerca de un suceso real o imaginario, que de forma amena y artística nos narran historias. Pero los primeros cuentos no fueron historias para la niñez, sino para los adultos, ya que incluían elementos relacionados con el sexo y la violencia. Asimismo, el cuento popular hunde sus raíces en la historia. Los cuentos representaban batallas contra la bestialidad y la barbarie, fuerzas estas que han aterrorizado nuestras culturas. Los primeros cuentos fueron de transmisión oral, pero cuando llegó la aparición de la imprenta, pasaron algunos siglos para que estos se fueran compilando en tradiciones, leyendas o folclore de la mano de autores clásicos. Acerquémonos a las historias reales. La Cenicienta. Apuesto que no sabías que La Cenicienta es uno de los cuentos más populares del mundo. Su primer rastro lo encontramos en la antigua China. Se le considera como la versión más antigua. En ella, madrastra e hija son encerradas en una cueva en la que morirán lapidadas, lo cual sin duda era percibido como un gran sentimiento de fina justicia por parte de la audiencia. El mundo occidental conocería a Cenicienta en 1634, cuando Giambattista Basile publicó su versión del Pentamerón. En esta versión, la joven era hija de un viudo vuelto a contraer matrimonio. La sorpresa llega cuando la institutriz convence a la niña para que asesine a su madrastra a sangre fría. Cenicienta, ni tonta ni perezosa, le parte el cuello a su madrastra contra la tapa de un baúl de madera, que conste que su malvada institutriz fue la que la indujo a hacerlo, pero no por eso deja de ser una fría asesina. Para mayor desgracia, la malagradecida institutriz se casa con su padre y la relega a la cocina. En esta versión de Basile, Cenicienta acude al baile en el que pierde el zapato, tras lo cual la terrible asesina alcanza la eterna felicidad rápidamente, pues el zapato le encaja al primer intento y se casa con el rey. En otras de las antiguas versiones, por ejemplo, en la de los hermanos Grimm, en el siglo XVIII, las hermanastras llegan a mutilarse los dedos de los pies e incluso pedazos del talón para conseguir calzar el zapato. Son descubiertas debido a los torrentes de sangre que brotaban de sus heridas. Tampoco en cuestiones de venganza se andaban con medias tintas, pues como castigo por su maldad, una bandada de pájaros arrancó con sus picos los ojos de las hermanastras. Un final feliz, entre comillas, porque parece una historia para Tim Burton o Tarantino. Ya en 1950, Walt Disney presentó una versión en la que eliminaba esas pequeñas crueldades y convertía a la Cenicienta en el adorable ser inocente que todos conocemos, con un amor eterno y un final feliz. La Bella Durmiente. De nuevo podemos observar una evolución directa desde el Pentamerón y la historia que Basile llamó Sol, Luna y Thalía, hasta La Bella Durmiente que Disney presentó en 1959. El principio que conocemos no dista mucho del original. La hija del rey de un lejano reino recibe la maldición de pincharse con la aguja de una rueca, la cual la sumirá en un sueño eterno. Cuando esto sucede, los padres, devastados,
La abandonan a su sueño en lo alto de una hermosa torre. A partir de aquí, las cosas se empiezan a poner un poco tensas. Si has soñado alguna vez con convertirte en la Bella Durmiente y esperar en plácido descanso la llegada de tu príncipe azul, quizá quieras replanteártelo al saber lo que verdaderamente ocurrió. En lugar de un bello príncipe, quien aparece en la estancia es un rey desconocido, quien, fascinado por la belleza de la joven y viendo que ésta se encontraba dormida, decide no besarla. Efectivamente, no la besa, sino que la viola, y la princesa dormida queda embarazada y así acaba por dar a luz a 2 gemelos, Sol y Luna. Pero no acaba aquí la historia, pues los pequeños, succionando los dedos de su madre en busca de alimento, le extraen la picadura de la aguja y Thalía, o la Bella Durmiente, despierta. ¿Qué crees que pasa cuando la reina se entera de que su marido ha tenido 2 hijos de una joven y hermosa princesa? La reina monta en cólera y, tras conocer la infidelidad de su marido, ordena que los gemelos sean asesinados, cocinados y servidos cual exquisito manjar en el banquete real. Felizmente, fracasa en su intento y acaba por ser ella misma abrasada en el fuego. En la versión de Charles Perrault se observan algunos cambios que nos acercan ya a la historia moderna. El rey se convierte en un hermoso príncipe y la villana se presenta como su madre. Según el autor francés, la reina pidió carne de gemelos para su propio paladar, pero el final en ambas historias es igualmente sorprendente. Por supuesto, la Bella Durmiente se casa con el príncipe y viven felices para siempre, pero fue una boda con su propio violador, un final no muy educativo, poético o deseable. Ahora sí creo que podemos valorar que, aunque con todo y estereotipos del amor romántico tan criticado de Disney, son mejores sus adaptaciones. Peter Pan. Este carismático personaje aparecería por primera vez en la novela titulada El pajarito blanco de J.M. Barrie. El éxito de la novela hizo que el propio Barrie preparara la obra de teatro Peter Pan en 1904, la cual sería adaptada finalmente en el libro Peter Pan y Wendy. Todos sabemos que Peter Pan no quiere crecer y lo comprendemos y hasta nos cae simpático, pero nuestra opinión puede sufrir un ligero cambio tras saber hasta dónde está dispuesto a llegar Peter en su rabieta. Si bien el personaje que nosotros conocemos es un travieso encantador, en la novela se trata más bien de un desequilibrado villano. Quizá nunca antes te lo hayas preguntado, pero ¿qué les pasaba a los niños perdidos cuando crecen? ¿A dónde van? ¿Vuelven a casa? Fijémonos lo que Barrie, su autor, nos cuenta. El número de niños en la isla variaba, por supuesto, según los que iban muriendo, y cuando parecían estar creciendo, lo que iba en contra de las normas, Peter hacía el grupo mermar, pero en ese momento había 6, contando los gemelos como 2. Por si no queda claro, lo resumimos. Peter Pan asesinaba a los niños perdidos a medida que estos se hacían mayores. Quizá no vuelvas a ver con la misma simpatía las travesuras del sanguinario Peter, pero eso no es todo. Peter Pan tenía una extraña obsesión con la muerte. Se cree que Barrie había puesto en él sus propios traumas a raíz de la muerte de su hermano durante su infancia. Sea como fuere, la verdad es que el propio Peter comenta que morir sería la más horrible y grande aventura. ¿Sigues queriendo ese viaje a nunca jamás? Bueno, supongo que si pensamos en la adaptación que Disney hace de Peter Pan y el país de nunca jamás, pues sí. La Sirenita. Los orígenes de la Sirenita deben ser rastreados en Dinamarca. Allí, el escritor Hans Christian Andersen inventó el personaje que más tarde conoceríamos como Ariel, y ahí se conserva todavía la estatua que cientos de personas visitan diariamente. En la versión moderna que conocemos, Ariel es una joven ingenua y soñadora que desea ser humana por influencia de un amor puro y un espíritu explorador. La Sirenita original, sin embargo, tiene sus deseos enraizados en más oscuros motivos. En el mundo de Andersen,
Las sirenas carecen de alma y por tanto de paraíso. Lo que la sirenita desea desesperadamente es conseguir un alma humana y acceder así a la promesa de la vida después de la muerte, huyendo del abismo del vacío que le espera tras esta vida. Su madre le explica que el único modo de que una sirena pueda obtener su alma es conseguir que un muchacho la ame más que a cualquier cosa en el mundo. Suena algo difícil para alguien con una cola de pez, ¿verdad? Para conseguir su objetivo, las dos versiones recurren al personaje de la bruja del mar. Disney simplemente eliminó algunos detalles, como que para llegar a ella, Ariel tuvo que atravesar un pasaje plagado de terribles pólipos que capturaban todo lo que por ahí intentaba pasar y donde podían verse esqueletos y cadáveres de otras sirenas que habían sido apresadas y estranguladas. El trato que la sirenita acepta con la bruja del mar parece mucho peor de lo que creíamos. Al nacerle las piernas, ella siente como si una espada la estuviera atravesando por completo, y por si fuera poco, cada vez que da un paso siente como si afilados cuchillos la hirieran. ¿Crees que es suficiente precio a pagar? Pues la bruja del mar no lo creyó así, y para completar sus sádicas exigencias, decidió cortarle la lengua a la sirena. Mutilada y sufriendo un inmenso dolor constante, la princesa estaba lista y encantadora para acudir a la cita con su enamorado. El final de la historia es de lo más descorazonador. El príncipe efectivamente ama a la sirena, pero no más que a cualquier cosa en el mundo. Existe otra princesa a la que ama más y con la que de hecho se casa. La única opción que la sirenita tiene para huir de su inminente muerte es apuñalar al príncipe, pero ella elige un elegante suicidio marino que acaba así en un final de lo más hermoso y traumático. Ahora la cereza en el pastel. Es tema discutido por diversos autores que consideran a la sirenita una especie de metáfora en la que Hans Christian Andersen escondió sus propios sentimientos. La protagonista que se sentía en el cuerpo equivocado y que buscando el amor del hombre que le gustaba, lo dejó todo, incluyendo su propia esencia, para transformarse en una mujer, resulta que era el propio Andersen. Y el príncipe, que no reconocía en ella a la mujer que lo había salvado del naufragio y quien decidía casarse con otra, era Edward Collins. Y la historia de dolor y desamor entonces reflejaba la realidad de un amor incomprendido para esa época. Ya ustedes harán su mejor juicio. Blancanieves. Hemos dejado para el final el caso de Blancanieves, pues es uno de los más inquietantes. La redacción de la primera versión es de 1812 y fue publicada por los hermanos Grimm. En alguna de las versiones conservadas, la madrastra se trata en realidad de la madre biológica de Blancanieves, lo que hace que su intención de asesinarla y comerse sus órganos hervidos en sal parezca todavía un poco más perturbadora. La historia no tiene grandes cambios en general hasta el final. El espíritu vengativo de la real Blancanieves no encaja demasiado bien con la dulzura de la princesa de Disney. En realidad, la madrastra pagaría bastante caro por su maldad. La pareja de enamorados, antes de ser felices y comer perdices, pusieron un par de zapatos de hierro al fuego y se los calzaron a la madrastra, obligándola a bailar, sufriendo terribles quemaduras hasta la muerte. La verdad, no nos imaginamos una Blancanieves siniestra disfrutando de su fría venganza. Pero todo esto está basado en hechos reales. Según el trabajo del historiador Karl-Heinz Bartels, la historia sucedió en una localidad de la Baja Franconia, en Alemania, alrededor de 1745. Todos los hechos, desde la existencia de un lujoso espejo con místicas inscripciones, hasta la presencia de mineros en la zona que harían el papel de los enanitos, pasando por la manzana envenenada y los terribles zapatos de hierro, han sido explicados. Para finalizar, no olvidemos que el cuento apareció como una necesidad del ser humano de conocerse a sí mismo y darle a conocer al mundo acerca de su existencia. Los primeros cuentos eran para adultos, de origen folclórico,
se transmitían oralmente y tenían infinidades de elementos mágicos. Su origen circunda entre lo mitológico o histórico, a pesar de haber estado desnaturalizado por la fantasía popular, y que autores como Charles Perrault, Hans Christian Andersen y los hermanos Grimm comienzan su proceso de transformación de macabros a una fantasía para la niñez, y es Walt Disney quien los inmortaliza con su estilo canónico del amor romántico y el final feliz. Esperamos que la verdad sobre estas bellas historias no haya arruinado tu infancia, que el pasado de las historias y sus personajes no hayan cambiado tu percepción de los cuentos, como llegaron a nuestra niñez y que los seguimos viendo en el cine, la televisión o en plataformas digitales. Espero que la magia continúe y que perdure la fascinación por las historias de fantasía y un amor eterno. Recuerda que te espero en un nuevo programa de Tras el Micrófono. Búscanos en YouTube, Anchor, Amazon Music y sigue nuestros comentarios en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.